¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Televigo, y esta semana la verdad es que vamos a hablar sobre un asunto del que yo ya llevaba tiempo deseando tocar. Estamos en un momento muy importante en la ciudad de Vigo a nivel urbanístico. La ciudad, bueno, yo creo que ya se empieza a notar, pero si uno pudiese hacer como hacemos, por ejemplo, en Google Earth o en estas aplicaciones, y pudiésemos tomar un poquito de perspectiva, tomar altura y ver desde el aire lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, seguramente se sorprendería por los cambios que está sufriendo y lo que nos queda todavía por delante. Proyectos como la transformación del antiguo Hospital Xeral en la nueva Ciudad de la Justicia, proyectos como el edificio Vialia, proyectado y diseñado por el arquitecto premio Pritzker Internacional, Tom Main, también la recuperación ya prácticamente pues, a la vuelta de la esquina de la zona del entorno del barrio del Cura. Todos esos proyectos que se han llamado el Vigo vertical, pero que en definitiva vienen a dar solución a la movilidad, una movilidad muy complicada que siempre hemos acusado aquí en la ciudad de Vigo, pues esas escaleras, esas cintas que están proyectadas también para Gran Vía, todo esto está haciendo que Vigo esté viviendo un momento, bueno, de redefinición de qué es lo que queremos ser de mayor, se puede decir. Así es como lo podríamos definir. ¿Cómo es el Vigo que queremos tener en el futuro? Ese es el tema que queremos bueno, pues tocar en esta mesa de debate, de tertulia, de charla. Ya lo saben, charla amistosa y a la que hemos invitado, bueno, pues por ejemplo, al presidente del Colegio de Arquitectos de Galicia en su sede aquí en Vigo. Nos acompaña Antonio Davila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, me decías de Vigo. Sí, es el Colegio de Arquitectos de Galicia, pero con su sede en Vigo. En Vigo, sí. ¿Cómo es esta transformación que está sufriendo Vigo? Bueno, pues tenemos que mirar con esperanza hacia el futuro de la ciudad. Son cambios a mejores. ¿Está definido cuál es el proyecto de la ciudad? Uy, me has hecho muchas preguntas de repente. Voy a empezar por la última casi. Si está definido con estas actuaciones cómo va a ser la ciudad, yo creo que no. Yo creo que estas actuaciones son actuaciones puntuales, posiblemente todas necesarias, porque todas forman parte de lo que es el crecimiento de la ciudad, pero que no van a definir cómo va a ser el Vigo futuro. Pues yo creo que el Vigo futuro le falta todavía por tomar algunas decisiones. Podemos ahondar un poco más luego en esto que acabo de decir, de tomar decisiones, pero creo que todas las actuaciones que se están haciendo son necesarias, van a transformar posiblemente de forma importante los ámbitos cercanos a cada una de ellas, desde todos los puntos de vista posiblemente. Tanto la Ciudad de la Justicia como... Plaza de América, que se me olvidaba mencionarlo también. Bueno, creo que Plaza de América es diferente. Creo que no es una intervención de tanta envergadura como las que citaste. El Vigo vertical, es que puedo entrar en todas o bueno, como concepto, el Vigo vertical es inevitable, es decir, estar de acuerdo en que la ciudad sea más cómoda, más accesible. Más accesible, sobre todo. Yo creo que no hay nadie que pueda estar en contra de eso. Otra cosa son las soluciones concretas, son formalmente las que más te gustan. Las que más eso es seguramente harías. Lo que es objeto de debate. Eso sería, yo creo que el objeto de debate. Ahora, que la ciudad tiene que ser más accesible y que tiene que ser más cómoda, pues, por supuesto. Saludamos también en esta mesa de debate a otro arquitecto, expresidente, antecesor tuyo, Antonio, al frente del Colegio de Arquitectos aquí en Vigo, Salvador Fraga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenernos aquí para hablar de la ciudad, para debatir estas cosas. Estos temas que parece que no, porque muchas veces caminamos por la calle y uno parece que va mirando hacia adelante y no se fija en lo que tiene a los lados. A mí me encanta cuando voy caminando por la calle y de repente me encuentro a alguna persona que va así. Y eso es señal de que se está fijando en los edificios que tiene a su alrededor. Uno cuando camina por ciudades como, pues se me ocurre París o Londres o Nueva York, incluso más en la modernidad, la verdad es que no puede evitar caminar así por todos lados, porque todos los edificios son fantásticos. Aquí en Vigo tenemos muchos edificios fantásticos, muchos de ellos los conservamos, algunos los hemos perdido. Enseguida repasaremos algunas imágenes de aquel vídeo que se había editado, lo había hecho Cristian Freire para reclamar también aquel Vigo perdido, aquellos edificios que
Bueno, pues por seguramente una política urbanística, yo creo que equivocada, habrá quien diga que no, pero hemos perdido algunas de las joyas arquitectónicas de la ciudad por sustituirlos por edificios seguramente más funcionales, pero con menos valor patrimonial o arquitectónico. Salvador, ¿qué es lo que dejamos atrás y qué es lo que nos queda por delante? Sí, bueno, por el tema este que sacas del Vigo perdido, efectivamente hay un tema muy chocante en esta ciudad, porque la arquitectura que llegó, que conocimos los que somos mayores y que estaban en los edificios inmaculados. Y los jóvenes con edad, quieres decir, ¿no? Claro, los que los conocimos cuando éramos jóvenes, que conocimos esa arquitectura de la piedra, de la cantería, y estaban ahí. Los viejos cines de Vigo, estaban todos ahí. La pena es que se llegó a un momento que efectivamente se podía haber salvado mucho de eso, porque los hemos conocido, ¿no? Eran años difíciles, cogió el desarrollismo de los años 60, los primeros 70, y bueno, vimos caer algunos edificios. Tenemos algunos ejemplos, ¿no? Ahora Entonces, en da la rabia eso cuando se pierde algo, digamos, innecesariamente. Yo creo que hoy en día sí que se están adoptando ya medidas más proteccionistas en materia urbanística, y de ese tema nos puede hablar seguramente pues muy bien María José Carí, de la Consellería de Urbanismo. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es así, ¿no? Ahora ya nos fijamos más en lo que tenemos, en el patrimonio que tenemos, y estáis muy vigilantes con que no se pierda nada de lo de valor, de lo que hay que conservar. Sí, yo creo que la sociedad en este sentido ha cambiado mucho, no solamente sobre temas de patrimonio construido, sino incluso de patrimonio natural y muchos otros elementos del entorno en el que vivimos, ¿no? La sociedad ha cambiado y ahora hay cosas que no se consienten, cosas que vivimos pues a lo mejor hace ya no tanto como 50 años, como decía Salvador Fraga, sino a lo mejor hace 20 años, cosas que hoy son incuestionables, no se pueden plantear, ¿no? De manera que, claro que con nuestro patrimonio construido también somos mucho más respetuosos. Quizás ahora el reto está en conciliar esa protección de ese patrimonio construido con hacer esos edificios aptos para tener vida, porque tampoco queremos unos entornos donde por conservar un edificio no consigamos que se desarrollen actividades dentro de él, pues usos habitacionales o de vivienda, pero también otros usos dotacionales, ¿no? Y el reto es ser ágiles para saber conciliar esas dos cosas. Pero es muy importante porque en la mayor parte de las ciudades esos centros históricos, nuestro ensanche, por ejemplo, unido al Casco Bello, se convirtieron durante un tiempo en sitios donde la gente huía para vivir en otros entornos, ¿no? Que eran más gratos para vivir. Y ahora estamos volviendo a ese centro, a que es el entorno donde la vida es más amable, donde se tiene que producir la relación social de los ciudadanos y además ser un entorno inclusivo, donde todos podamos disfrutar, no solamente cada uno en su espacio, en su vivienda, de un espacio de calidad, sino también todos disfrutar del espacio público, que es lo que estamos consiguiendo, avanzando, ¿no? Decía Antonio Dávila que nos queda mucho por hacer, pero hemos dado pasos en los últimos años para hacer que la ciudad sea un espacio de convivencia, que parecía que la ciudad era un espacio donde nos relacionábamos porque no quedaba otro remedio y la vida la teníamos en nuestras casas. Ahora no. Ahora hemos conseguido dar la vuelta a esa situación para que en nuestras casas tengamos nuestra vida, pero la ciudad, el espacio público, sea un espacio de convivencia, que yo creo que es lo que enriquece una ciudad. Uno de los proyectos que mencionábamos al inicio del programa es esa transformación del Hospital Xeral en la futura Ciudad de la Justicia. Tenemos con nosotros al responsable de ese proyecto, Alfonso Penela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Cuando uno se plantea una transformación con la complejidad que tiene convertir un hospital en un edificio judicial, pero además que tiene que convertirse en un edificio emblemático, porque ya lo era en una ciudad como Vigo, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Hablaba la concejala sobre, decía algunos conceptos que a mí me han resultado muy interesantes: integración, convivencia con el entorno natural, pero además tienen que ser edificios que sean funcionales, en los que se pueda vivir y se puedan convertir incluso en espacios de encuentro, ¿no? Eso es lo que contempláis cuando presentáis esos proyectos para edificios
enclaves históricos como este? Sí, mi experiencia ha sido siempre que me he topado con una persistencia con la que he tenido que trabajar, siempre me ha resultado más fácil, ¿no? No más difícil, sobre todo si tiene interés, ¿no? Pero me gustaría, al hilo de lo que se ha dicho Sí. aquí, empezar ya a comentar alguna cosa y después, si quieres, hablo del proyecto concreto, pero creo que es más interesante. No, es mejor que abramos ya la mesa de debate y Claro, vosotros... entonces hay una cosa que está bien, ¿no? Que es añorar el pasado, es respetar la historia, pero a mí lo que más me preocupa, incluso como vitalmente, lo que más añoro Como es el ciudadano. futuro, es decir, lo que me queda por vivir. Y lo que añoro también, o lo que me gustaría concentrar las energías, o lo que yo pueda aportar, es imaginar ese futuro. Y la historia está bien, hay que preservarla cuando vale la pena, porque hay otras veces que hay edificios que, como dijo una vez Oriol Bohigas, su día más brillante fue el día que decidieron derribarlo, pero hay otros que merece la pena conservarlos. María José comentó una cosa que también me parece clave, trascendente. Imaginar la ciudad es imaginar el espacio más democrático que conozco. Y por lo tanto es más imaginar los vacíos, los espacios de relación, que lo que los conforma, que también tienen que activar ese espacio, inducir algo más que lo que son. Entonces, a partir de ahí, y ciñéndome a la pregunta, y para no agotar un poco demasiados temas, la clave de ese proyecto es fundamentalmente construir un espacio público que dignifica el edificio y utilizar el edificio en su momento más brillante, que es el original, para cualificar ese espacio. Entonces yo creo que la ciudad hay que imaginarla, soñarla, la futura, pero fundamentalmente pensando en los espacios públicos, en los espacios colectivos, más que en los edificios. ¿Coincidís con esa concepción de que el Vigo del futuro, antes que fijarnos a lo mejor en cómo tienen que ser los edificios que lo conformen, cómo tienen que ser los espacios que hay entre ellos, como esos espacios de convivencia? Hombre, yo creo que hay... Sí, es evidente que sí, es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Pero también, por introducir más temas, me gustaría introducir, hablando del Vigo del futuro, que debemos pensar que esta ciudad lleva décadas estacionada demográficamente en una población. Y es una ciudad posiblemente ya definida, salvo algunas cuestiones, definida a nivel general. Creo que le faltan algunas cosas, podemos entrarlo en ellas, o si no, algún avance. Pero Avanza ahora, sí. Sí, bueno, creo que le falta, y entraríamos a lo mejor en el tema de cosas que podría o que debería hacer o plasmar o tener en cuenta en el próximo plan general. Pero, por ejemplo, saber qué hacer con las parroquias. Porque siempre que hablamos de la ciudad, hablamos de la ciudad como el centro urbano y nos parece que la ciudad solo es eso, ¿no? Eso es parte importante de la ciudad, pero no solo eso. Tenemos que saber qué modelo de parroquias queremos hacer. Creo que no se ha terminado de definir prácticamente nunca. Siempre ha sido un resto al que se le aplican unas normativas de obligado cumplimiento y ya está, ¿no? ¿Cómo se comunican unas parroquias con otras? Creo que es importante saberlo. Definir gran parte de las cuestiones que estamos hablando y de muchas que están todavía ahí son islas que hay en la ciudad, que habrá que terminar de definirlas, pero que las infraestructuras generales, las comunicaciones y tal, prácticamente, salvo esas cosas que he dicho, están definidas. Entonces lo que estamos haciendo es, pues, aunque sea una referencia, pues hago el paquete de Barrio del Cura, hago el paquete de Viale, hago paquete, otros que están sin hacer, ¿no? Carvalla, también con las posibilidades que nos da la situación urbanística que tenemos ahora mismo como un plan general. Sí, pero al final resuelves esos casos puntuales de algo que ya está muy definido. Evidentemente vas a aprovechar para hacer cosas que están inacabadas, que les falta al acometer esas actuaciones. Pero creo que realmente la ciudad, creo que tenemos que pensar que el que no avancemos demográficamente desde hace mucho, y creo que evidentemente no lo vamos a avanzar,
Avanzar en el sentido de tener más De población. tener más población, sí, aumentar. Creo que eso nos debería también hacer pensar en qué tipo de De hecho, es uno de los actuaciones. factores claves a la hora de planificar un plan general, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento de la ciudad? Por Sí, no, zonas y también por saltar, nivel- digamos, nivel de a población, sí. este campo, ¿no? Pero creo que es importante el saber que la ciudad, por lo menos para mí, en su 80 y tantos % está definida ya. O sea, ya se sabe cómo va a estar todo. Ahora tenemos que resolver casos puntuales. María José, no sé si quieres apuntar algo sobre esto. Sí, bueno, yo puedo compartir con Antonio que tenemos una situación en la ciudad más o menos estable, al menos en los últimos años, en cuanto a la demografía. Si bien es cierto que es una ciudad muy compleja, Vigo es una ciudad compleja, donde no existió tradicionalmente un centro, sino muchos centros, y donde todavía nos queda... Perdón, no lo digo de forma peyorativa, te digo que estamos ahí. No. Tenemos que pensar que vamos a estar ahí. Claro, si uno ve las condiciones de contexto, ¿no? Bueno, ¿dónde estamos hoy, ¿no? Con la elaboración de un nuevo plan general, con independencia de bueno, pues, los problemas que nos llevaron hasta aquí, y lo que tenemos es que pensar en el futuro y las cuestiones que puntualmente estamos resolviendo a día de hoy ya, sí es cierto que el escenario ha cambiado de forma sustancial y ha cambiado por dos motivos, ¿no? Uno quizás es el que decía Antonio, de que hay que bajar a la tierra y dejar de pensar que esto va a tener la capacidad de atracción de miles y miles de ciudadanos que van a querer residir aquí, por lo tanto que tenemos que tener una previsión de un parque residencial inmenso de grande para dar cobertura a todas esas necesidades. Yo creo que eso no es realista, y por otra parte también es verdad que la crisis económica que hemos vivido nos ha hecho también bajar a una realidad que es bastante más dura de la que a lo mejor en los principios del año 2000 pues nos poníamos a imaginar, de manera que pues, hay que pensar todo con mucho más sentido, porque no da para todo. Esto del urbanismo no da para todo, como en un momento se dio, que esta burbuja pues no iba a explotar nunca y que las plusvalías generadas por la transformación del suelo iban a dar absolutamente por todo. Yo creo que la ciudad tiene un reto inmediato que cumplir. Creo que lo va a tener que cumplir ahora y siempre, que es prestar servicios de calidad a los ciudadanos, y en esos servicios de calidad los espacios públicos, yo comparto con Alfonso que son absolutamente imprescindibles, son los que transforman una ciudad realmente, los que generan masa crítica en una ciudad y lo que genera una oportunidad realmente para todos los ciudadanos, y ahí nos queda todavía mucho por hacer. Hemos hecho muchas cosas, pero tenemos mucho por hacer. Yo creo que todavía en la ciudad no nos imaginamos la revolución que va a suponer tener una plaza pública de 20.000 metros cuadrados en lo que hoy es un vacío entre Vía Norte y Serafín Avendaño, la zona de García Barbón. Hoy hay un vacío, no hay ciudad, no está construida, no hay relaciones. De repente que aparezca, y además en el centro de la ciudad, donde no tenemos muchos, espacios públicos de esa dimensión, con esa capacidad de atracción, y que además establezcamos comunicaciones peatonales para que la ciudad, que está próxima en distancia, y no lo está porque hay una diferencia de cota brutal, sí, se haga de repente más próxima, eso hace más ciudad, genera más ciudad, y va a transformar la capacidad de movilidad y de atracción que tienen las actividades también en esa zona. Si a eso lo unimos las rampas de la Gran Vía, que nos van a permitir a los ciudadanos llegar desde la estación hasta la Ciudad de la Justicia, la futura Ciudad de la Justicia, en 5 minutos caminando, pensando en esa demografía en la que cada vez tenemos más personas mayores, que queremos que se muevan por nuestra ciudad y que tienen más dificultades en una ciudad con la orografía de Vigo, nos estaremos imaginando un futuro donde aún en el núcleo central de la ciudad estamos construyendo muchas cosas nuevas. Pongamos que a nuestra Plaza del Rey, que no es precisamente el entorno más amable que tenemos en la ciudad, le incorporamos el entorno de la Panificadora y a muy poquitos metros el barrio del Cura, todos con espacios públicos de calidad. Es una transformación que vamos a tener en el centro de la ciudad, junto a la peatonalización de la Puerta del Sol, que van a transformar los hábitos, las costumbres de la gente y hacer que probablemente disfrutemos todavía mucho más de un entorno del que afortunadamente hoy ya disfrutamos, que es el entorno del Casco Bello. Pero comparto con Antonio que no está solamente esta parte central de la ciudad. Vigo tiene muchos centros y tiene mucha actividad en sus parroquias. Parroquias que tienen a día de hoy todavía muchos problemas de accesibilidad y de dotaciones, y que hay que con inteligencia intentar resolverlo, porque a veces
esta estrategia de tiremos todo esto para hacerlo todo de nuevo no es la estrategia más realista. A veces hay que practicar un poco de cirugía en la ciudad, también en sus barrios y sus parroquias, también en esos polígonos industriales pequeños que tenemos dispersos por el centro de la ciudad, y tenemos un gran eje que tenemos que potenciar, y ese eje es el Lagares. El río Lagares tiene que ser una fuente de sostenibilidad para la ciudad, de espacio público de calidad para la ciudad, pero también un eje vertebrador que comunique muchos espacios de las parroquias, muchos espacios verdes, muchos espacios sostenibles, porque los ciudadanos de Vigo nos encanta disfrutar de nuestro entorno, nos encanta disfrutar de la playa, pero también nos encanta disfrutar de ese anillo verde que tenemos, poner en valor nuestros montes. Es el gran desconocido para muchos vigueses. Que es muy desconocido, pero que es el gran pulmón de nuestra ciudad y por eso vivimos tan cómodamente en ella, ¿no? Por lo tanto, sí que nos quedan muchas cosas por hacer. Salvador, Alfonso, no sé, quien quiera. Salvador, Sí, por ejemplo. yo por introducir un tema complementario a todos estos, que en definitiva se trata de la calidad del espacio en que vivimos. Fijémonos en que la ciudad son las células de nuestras casitas, de nuestros pisos, donde estamos. Y entonces, ahora mismo, después de la crisis, se reactivaron las leyes de rehabilitación, regeneración, renovación urbana, la estatal, ahora está en trámite la gallega, ¿no? Está en el Parlamento. Entonces esto abre una vía nueva que además la vemos en las calles. Si nos fijamos en el panorama de nuestras calles, están llenas de redes, las fachadas, que están reconvirtiendo edificios que no eran esos maravillosos edificios de piedra, sino que eran edificios pues, hechos muy a prisa, como se hizo en esta ciudad casi todo. Desde luego el urbanismo es una ciudad hecha aceleradamente por una serie de necesidades y de coyunturas. Entonces esos edificios ahora mismo se están, como producto de las ITES y de todas estas situaciones, se están rehabilitando. Y una cosa muy importante, se están rehabilitando energéticamente. Si nosotros pensamos que la Unión Europea nos dice a todos, nos lo dice a todos y a los arquitectos también, que el 40% de la energía final que se consume en la Unión Europea la gestionan y sale de los edificios, o sea, de la ciudad, pues es un elemento de reflexión magnífico. Y entonces esto es un complemento, pero Salvador, mira, a todas las actuaciones cuando precisamente que la se Unión están Europea haciendo. te dice que tienes que adaptarte para que, por ejemplo, el consumo de calefacción, por decir una cosa que seguramente será uno de los consumos mayores de un edificio, sea individual, y a día de hoy, que ha pasado, ¿cuántos? 2 años, 3 años desde que se tenía que empezar a aplicar la normativa, todavía no se aplica en prácticamente ningún edificio. Entonces, claro, ya no es solamente una cuestión normativa que se pueda gestionar desde los ayuntamientos, desde el Estado, sino ya es una cuestión, yo creo, también de conciencia individual, ¿no? Sí, naturalmente todo esto pasa por la educación de todos, nos tenemos que educar. Yo cuando empecé mi profesión, ya que antes me remití muy atrás, las condiciones normativas energéticas sobre un edificio, Antonio, yo creo que son del año 79, la CT 79, que nos hacía reflexionar sobre el factor, la forma que tenía un edificio que pierde más energía, pierde menos, el aislamiento. Estoy hablando del año 79. Antes se hacía arquitectura y se reflexionaba en todo esto, pero no existían normativas. Entonces son fenómenos que están creciendo porque hay detrás un problema grave que queremos. La sociedad esa sin carbono, una sociedad donde podamos vivir, donde nuestros pulmones funcionen bien, las zonas verdes sean zonas verdes con aire limpio. Y entonces eso es un poco por añadir a todo lo que estamos haciendo aquí ese otro elemento que es importante y absolutamente complementario con la calidad del espacio en el que vivimos. Alfonso. A ver, yo un poco inspirándome en los demás. A ver, la primera condición del hecho de ciudad es una condición de estar juntos. Cuanto más juntos estemos, menos frío vamos a pasar. Entonces, la primera operación para optimizar todas estas cuestiones de energía es compactar la ciudad. Y lo otro lo doy por supuesto. O sea, es decir, yo cuando alguien pone y dice que su edificio es sostenible, es como si dice que es estable, que no se le va a caer.
Yo creo que eso es algo que ya no se puede vender, que es una condición que debe tener todo edificio, ¿verdad? En segundo lugar, lo que ha dicho Antonio. Bueno, esto de que nos hayamos parado democráticamente puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? A lo mejor está bien, vamos. Yo creo que es real. Claro, pero que tampoco tiene por qué ser malo No, de yo por no he sí. dicho que sea No, malo, no, ya lo pero sé. Quiero decir que esto de una condición. crecer por crecer no es malo, un yo creo que eso es malo. no es un objetivo, ¿verdad? Sí. Después, también estoy de acuerdo contigo en que la ciudad, la que hay, está más o menos hecha. La pregunta es si está bien o está mal, ¿no? Entonces, yo creo que creció desordenadamente, creció muy rápido y por lo tanto ahora las muchas o pocas energías que haya para reconstruir o construir es donde hay que saber orientarlas. Es decir, yo creo que hay que revertir la ciudad y ese futuro plan general, pues a lo mejor dejar de pensar en vacíos y lugares, ¿no? Porque uno de los dramas de esta ciudad hace años es que incluso los edificios más significativos, aquellos que eran los edificios primarios que acompañaban a los espacios más singulares de la ciudad, se montaron en lugares periféricos y no haciendo ciudad. Luego, yo creo que una condición buena para el plan general es, mire, dígame lo que quiere hacer, pero además, ¿qué induce? ¿Qué va a hacer más allá de lo que quiere hacer? Y a partir de ahí, transformar la ciudad, ¿no? Que yo creo que es quizás el objetivo. Pues quería matizarte una cosa, ¿no? Obviamente el proyecto de Ton Main es un proyecto muy bueno, que va a venir bien y yo indirectamente soy de por ahí, mis abuelos eran de la Plaza de la Estación y esa situación de imaginar una plaza, pues también muchas veces la imaginé. Pero la condición de plaza no es la condición de un plano y nada más, ¿no? Aunque en parte es la condición, es ese lugar donde puede suceder lo imprevisible. Pero después tiene que haber la activación de ese espacio, porque si no es un espacio fracasado, ¿no? Entonces, bueno, imagino que ya donde está ya tiene como unos clientes, por decirlo de alguna manera, garantizados y después hay que procurar activarla lo más posible. El último tema, el Lagares. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Sao Paulo, joder, intenté entender la ciudad. No había manera, aquello es un monstruo imposible. Y solo cuando cogí unas fotos y empecé a ver los dos ríos, bueno, quedaron tres cosas para poder entender la ciudad, que son los dos ríos y la vía del tren. Aquello que nadie había tocado, todo el mundo había respetado. Entonces ahora, el Lagares, desde ese punto de vista, que claro que puede ser un eje vertebrador, pero es un síntoma de que la ciudad ha crecido muy desordenadamente. Y por lo tanto, había que intentar buscar algún elemento que trabe la ciudad más allá del Lagares. Yo cuando explicaba el proyecto que citabas antes decía que yo estaba construyendo, derribando. La acción principal de ese trabajo es derribar, selectivamente, pero derribar. Y yo creo que esto es un dato que hay también que introducir en los procesos de transformación. Vamos a hacer un alto llegados a este punto, si os parece, y enseguida volvemos. Tenemos muchos temas que poner todavía encima de la mesa. Además sé que hay muchos apuntes que todos queréis hacer. María José, te daré a la vuelta de publicidad la palabra, pero de verdad va a ser en nada, unos poquitos minutos.